Hola, bienvenidos a Formación Ninja, soy Iván Gómez, graduado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y hoy os vengo a hablar de un tema que nos habéis preguntado muchas y es el ciclo menstrual y el entrenamiento. ¿Ok? Hoy básicamente lo que vamos a ver es cómo afecta el ciclo menstrual en el entrenamiento y qué debemos hacer para poder adaptar nuestros entrenamientos y ver en función de cada mujer cómo nos afecta o cómo podríamos solucionar estos pequeños problemas que nos causa este ciclo menstrual. Bien, antes de comenzar con la presentación, hay que dejar claro, que lo veremos también en la presentación, que el ciclo menstrual afecta de manera muy diferente a las mujeres, ¿vale? Entonces, dependiendo de la fase de ciclo en la que estés, puede presentarse unos síntomas u otros, o no presentarse ningunos, ¿ok? Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto simplemente va a ser una pequeña guía para que aprendáis un poco a cómo adaptar vuestros entrenamientos y sobre todo ver qué hormonas están más relacionadas con el entrenamiento y cómo podemos jugar con este pequeño ciclo para adaptar las cargas del entrenamiento, ¿ok? O qué podemos hacer. Bien, vamos para adelante. Bueno, pues lo primero que voy a explicaros son las hormonas encargadas o que se dan en este ciclo menstrual. Bien, hay 4, pero hay muchas más hormonas, pero estas 4 son las más importantes. Tenemos la LH o luteinizante, que ahora veremos que hay una fase del ciclo que se llama fase lútea. Luego tenemos la FSH o folículo estimulante, la progesterona y el estrógeno. Estas dos últimas, la progesterona y el estrógeno, son las que verdaderamente van a dar importancia a cómo vamos a enfocar el entrenamiento. Bien, porque son las hormonas, por así decirlo, más fuertes que tenéis, ¿ok? Entonces os la explico muy por encima. La LH, que es la primera, estimula la ovulación femenina. Bien, todas estas hormonas que vamos a ver aquí están creadas, ¿vale?, para preparar a la mujer para tener un hijo, básicamente. Bien, entonces, como bien pone aquí, por otro lado, para que os interese, si os interesa también saberlo, es que la producción de testosterona masculina también está involucrada por esta hormona, pero en menor medida. Bien, y esta es muy importante y es la entrada de colesterol en la mitocondria. Bien, los procesos hormonales se dan gracias a la existencia de grasas, ¿vale? Si mi consumo de grasa es insuficiente, se van a dar problemas hormonales, ¿ok? Así que esto es importante. Todo el tema de nutrición, si te lo lleva una persona especializada en nutrición, sería perfecto, porque a la vez que tu ciclo menstrual va hacia un lado, tú, en este caso, tu nutrición también cambiará. Bien, para adaptar mejor a tu circunstancia o tu entorno hormonal. Luego vamos con la segunda, que es la FSH, ¿ok? Esta es una hormona encargada de regular la fase folicular. Ahora lo veremos más adelante, ¿vale? Hay 3 fases principales, aunque hay autores que la dividen o subdividen en más. ¿Esto qué hace? Controla el estradiol, que es otra hormona que hay que tener en cuenta a la hora de si vas a quedarte embarazada o cómo está esa hormona al hacerte pruebas, ¿vale?, médicas o de sangre, porque es indicador de que puede haber problemas hormonales, ¿ok? Importantes. Y otra muy importante es que fija el calcio a los huesos. Y voy a hacer un inciso aquí. Esto es importante porque las hormonas femeninas, ¿vale?, si esta hormona en concreto, que es la FSH, falla o no hay un porcentaje equilibrado en tu organismo, va a haber una repercusión a nivel óseo. Y esto, a su vez, se va a traducir en que a nivel de entrenamiento vas a rendir menos y vas a tener un riesgo de lesión más alto, ¿ok? Luego tenemos la progesterona y el estrógeno. La progesterona, como veis aquí, actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual, que ahora la veremos. Y da cambios endometriales que inducen los estrógenos.
Esto ahora os lo explicaré más adelante. Estimula los cambios madurativos, preparando así al endometrio, ¿vale?, para la implantación de un embrión. Básicamente, como veis aquí también pone que actúa a nivel digestivo, efecto miorrelajante, etc. Esto es una hormona que básicamente prepara a tu útero para la gestación, ¿vale? Luego tenemos otra hormona, que es la última, es el estrógeno, que transforma el tejido que recubre las paredes internas del útero, que se denomina endometrio, como hemos visto anteriormente, para acoger al óvulo en caso de ser fecundado. Bien, estas dos hormonas lo que hacen es preparar a tu cuerpo para, en caso de ser fecundado, tener un niño, ¿vale? Básicamente eso. ¿Ok? Bueno, y como bien dice aquí, gracias a la acción de los estrógenos, los niveles de colesterol se mantienen bajos y disminuye la tensión arterial. ¿Veis que todas las hormonas están relacionadas? Aquí veíamos que la FSH fija el calcio, la progesterona tiene efecto digestivo, efecto miorrelajante, pero aquí el estrógeno veis que influye en el metabolismo de las grasas y el colesterol. Y la LH, como bien pone al principio, regula la entrada de colesterol en la mitocondria. O sea, es decir, van todas las hormonas relacionadas unas con otras. ¿Bien? Así que es importante que los niveles estén normales. Seguimos para adelante. Fases o duración de la menstruación. Aproximadamente, ¿vale? Estos datos que están aquí sacados son aproximados. Depende mucho de cada mujer la duración de estas fases, ¿ok? Si una fase se alarga más que otra, lo que va a pasar es que va a afectar a las fases siguientes o a las fases contiguas, ¿ok? Más o menos un mes, ¿vale? Estamos hablando de mujeres que tengan una regulación normal, ¿vale? Que no sean muy regulares. Luego hay variaciones, ¿vale? De 5 a 20 días, si hay una variación de 5 a 20 días entre la primera menstruación y la siguiente, tendrás una irregularidad moderada, ¿vale? Muchas mujeres tienen irregularidades, es normal. Otra cosa es que esas irregularidades sean ya demasiado extensas, como por ejemplo, más de 21 días sería irregular. ¿Ok? Vamos a ver las fases, porque esto es importante saberlo, porque ahora más adelante lo que vamos a hacer es ver los ciclos de cada fase, y vamos a ver cómo afecta al entrenamiento. ¿Bien? Ya sabéis. La fase menstrual, que dura de 1 a 5 días aproximadamente. La fase folicular, que sería la siguiente, aquí tenéis un gráfico, que son en torno a 6-13 días, del día 6 al día 13. La fase ovulación, que es el día 14 aproximadamente, y la fase lútea, que son del día 15 al 28. Como veis aquí, si os fijáis en los dos gráficos, arriba tenéis las dos hormonas que veíamos al principio, que es la LH y la FSH, y luego abajo tenéis el estrógeno y la progesterona. ¿Bien? La fase de arriba no hace falta que la veáis en detenimiento, pero la de abajo sí. ¿Por qué? Fijaos que el estrógeno va subiendo progresivamente hasta el día 14, aproximadamente. ¿Bien? Y luego tenemos la progesterona, que es la azul, que va un poquito más lenta y a partir del día 14 en adelante empieza a subir hasta arriba, en torno al día 21 o 24, está en su tope y luego empieza a bajar. ¿Ok? Bien. El estrógeno es, como para los hombres, la testosterona. A nivel femenino, el estrógeno, si yo tengo unos niveles altos en esta fase, por ejemplo, en el día 15, voy a poder rendir mucho más. Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, aquí hay que aprovechar los días de entrenamiento. Seguimos. Vamos a ver los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el ciclo menstrual y en el entrenamiento. Bien. Vamos a ir con las fases. Aquí os he vuelto a colocar el gráfico para que lo veáis. La primera fase, después de la menstruación, sería la fase folicular y la ovulación, que sería del día 1 al 15 aproximadamente, depende mucho de cada persona. Aquí hay una cosa importante, hay niveles bajos de estrógeno, como veis aquí al principio de la gráfica, yo tengo unos niveles bajos de estrógenos. A medida que pasan los días, el estrógeno va subiendo. Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer en esta fase
de la menstruación y, en esta fase del ciclo, y cómo enfocaríamos el entrenamiento, cómo lo enfocaría. Aquí, si os fijáis, que favorece la utilización de energía rápida y del glucógeno muscular, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que yo en estos días sería recomendable aprovecharlos para realizar trabajos intensos, ¿vale? Y trabajos, en este caso, por ejemplo, de velocidad o de fuerza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a medida, como veis aquí, que se avanzan los días, voy a poder entrenar más fuerte y voy a recuperar más. Ahora lo veremos. Como veis aquí, al final de la etapa, la elastina, que es una proteína que se encuentra en el cuerpo, esta proteína lo que hace es que tus músculos sean más laxos. Entonces hay que tener un poquito de precaución a la hora de trabajar con cargas. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que el riesgo de lesión sube. Pero por otro lado, el trabajo de fuerza es un gran trabajo que evita lesiones y hace que tus tendones y tus músculos soporten mayor carga. Y a su vez, ya entrando más en detalle, el trabajo de fuerza aumenta la densidad ósea. Así que tenemos lo mejor de los trabajos y el mayor beneficio posible. ¿Ok? Vamos a seguir un poquito más adelante. Estas etapas, como os digo, no son llego al día 15 y de repente ya cambio, no, esto va todo en progresión. Vamos para adelante. La fase lútea sería aproximadamente desde el día 16 al 28. ¿Aquí qué pasa? Pues que el rendimiento yo lo puedo mantener alto, en un pico alto, puedo seguir entrenando duro, pero en torno al día 24-28, como veis aquí en la gráfica, ya el estrógeno empieza a bajar. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que el rendimiento obviamente baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace es reservar toda la energía para, en el caso de ser fecundada, procrear. Ya está, ¿vale? Eso es lo que hace el cuerpo. Toda la energía que tiene la focaliza en tu útero, básicamente. ¿Bien? Entonces, bajo el rendimiento, por lo tanto, la progesterona comienza a subir. ¿Vale? Como hemos visto, la progesterona es la encargada de hacer que todo el endometrio, todo el útero, se comience a preparar, ¿vale? Para la bajada del óvulo y colocación en una cama para que todo esté correcto y no haya problemas. Entonces, empieza a subir la progesterona y, como veis aquí en el gráfico, el estrógeno empieza a bajar. Por eso, esos días es recomendable que bajemos la intensidad de entrenamiento, como bien pone aquí, y puede ser una buena opción trabajar el entrenamiento un poco más aeróbico, ¿vale? Que tiene un impacto menor, y seguir entrenando, ¿vale? No quiere decir que no podamos entrenar. Hay que entrenar durante todo el ciclo. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que el ejercicio incluso alivia los dolores menstruales. Bien, vamos para adelante. Aparte de todos los beneficios que tiene el ejercicio en el cuerpo, ¿ok? Fase menstrual. Después de toda esta fase, cuando ya el endometrio está preparado para ser fecundado, si no ha sido fecundado, se deshace el óvulo y sería la fase menstrual, que es esta. Aproximadamente entre 3 y 6 días. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Claro, menos rendimiento deportivo de todas las fases. Si veíamos que antes el estrógeno subía, estamos en nuestro pico de rendimiento deportivo, comienza a bajar, ¿bien? Entonces ahí el entrenamiento tiene que disminuir un poco la intensidad, y en esta fase el problema es que aquí hay mayor pérdida de hemoglobina por el sangrado, de hierro y mayor frecuencia cardíaca en reposo. ¿Por qué? Porque si yo pierdo sangre, en este caso el cuerpo lo que va a buscar es a seguir con ese volumen de sangre, entonces va a tener que subir su frecuencia cardíaca para, con la poca sangre que le queda, ¿vale? No es que nos desangremos, obviamente, pero con la sangre que tiene, intentar llevarla a los músculos igual que cuando había los mismos litros de sangre. Las pérdidas suelen ser muy pequeñas, entre 50 mililitros, 120, si no recuerdo mal. Bien, y hay una pérdida de estabilidad vestibular. ¿Esto qué quiere decir? Que la coordinación se va a ver afectada
y el equilibrio seguramente también. Bien, pero ojo con esto, ojito con esta fase, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual y el entrenamiento van de la mano, ¿ok? Aquí hay un estudio que dice que este autor lo que hizo fue corroborar que en una fase competitiva, ¿vale? Cada mujer podía sentir, si coincidía con el ciclo, con la parte de sangrado o con la menstruación, la fase competitiva, las sensaciones que tenía cada mujer. Bien, pues aquí están los resultados. Este estudio lo que comprobó es que, por ejemplo, como veis aquí, estos datos que hay, un 31% sentía limitantes, un 15% un aumento de rendimiento y un 46% señaló no tener cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ciclo menstrual y el entrenamiento, sobre todo la última fase del ciclo menstrual, lo que va a suceder es que a cada mujer le va a afectar de manera diferente. Entonces, aquí tenemos que hacer un autofeedback o una pequeña reflexión sobre en qué fases del ciclo me encuentro y cómo me siento. Esto es interesante que lo apuntéis, si es posible. ¿Por qué? Porque si esas sensaciones se repiten a lo largo de todos los ciclos, vais a poder mejorar vuestro rendimiento en los entrenamientos adaptándolos y sobre todo diciéndole al entrenador que esto tendrá que tenerlo en cuenta, en qué fase del ciclo estáis para adaptar las cargas de entrenamiento, las intensidades, los volúmenes, etc. ¿Ok? Bien, pues vamos a ir para adelante porque quiero dejar un par de cosas, unos matices muy cortitos en cuenta. Y son los problemas hormonales, ¿bien? El deporte a alta intensidad, con mucha carga de entrenamiento, produce amenorrea. Amenorrea es la pérdida del periodo o del ciclo menstrual. ¿Esto qué problemas tiene? Por un lado, al no tener un ciclo menstrual correcto, lo que va a suponer esto es que tus hormonas no van a tener los niveles correctos en el organismo. Y va a haber pérdida de rendimiento, cansancio durante el tiempo que a lo mejor no estés ni entrenando, pérdida de apetito, aumento del estrés, que también el aumento del estrés puede causar amenorrea. Por otro lado, pérdida de masa ósea, como hemos visto, que si las hormonas no están en consonancia, la pérdida de masa ósea se va a ver involucrada y, por lo tanto, pérdida de peso o pérdida de grasa. Por otro lado, la amenorrea hay a veces que se da porque el entrenamiento o atletas de alto rendimiento, que su entrenamiento es muy exigente. ¿Esto cómo se puede mejorar o cómo se puede evitar en la medida de lo posible? Si tú tienes amenorrea, lo primero que tienes que hacer es acudir al médico de cabeza, ¿vale? Por otro lado, cortar directamente el entrenamiento o bajar los niveles de entrenamiento muchísimo, ¿bien? Y por otro lado, cuidar la alimentación para volver a unos estándares normales y que vuelvas a tener periodo, ¿bien? Eso es importantísimo. La regla tiene que estar ahí, no se puede quitar, ¿vale? O no se debería de quitar, porque a la larga puede causar problemas, ¿bien? Aquí os he puesto píldora anticonceptiva. ¿Qué diréis, Iván, por qué has puesto esto aquí? Por lo siguiente, la píldora anticonceptiva se toma por necesidad, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Si yo tengo un ciclo regular, ¿vale? Que hay bastante gente que tiene un ciclo irregular, a través de la alimentación ese ciclo se puede regularizar antes que meterle una pastilla, eso es importante. Pero no es me tomo la pastilla porque no me quiero quedar embarazada, es me tomo la pastilla porque la necesito. ¿Bien? Es importante, el cuerpo está hecho para no tomarse nada externo, autorregularse el solo. Entonces, si yo, por ejemplo, mi alimentación, mi entrenamiento y mi descanso no están en consonancia, si intento arreglar eso con una pastilla, mal. ¿Bien? Entonces eso también te va a desregularizar y va a provocar unos cambios hormonales que no son reales en tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no primero intento cambiar hormonalmente mi cuerpo de manera correcta
a través del entrenamiento, de la buena alimentación y el descanso, antes que una pastilla. Y sobre todo, acudir a un profesional, de verdad, a un médico, que es el que mejor lo va a saber. Y el sobreentrenamiento. De esto os quería hablar muy por encima, porque va todo en consonancia. La amenorrea y el sobreentrenamiento suelen ir de la mano. Si yo entreno más de lo que mi cuerpo es capaz de asimilar y le sigo dando caña, lo que va a producirse es esto, es una pérdida del periodo. Y eso va a provocar cambios hormonales. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño resumen para que veáis o tengamos en cuenta qué hay que hacer a la hora de entrenar. ¿Bien? Ciclos, según el ciclo. Primeros días, después de la menstruación, puedo ir subiendo la intensidad de entrenamiento. Esta parte es brutal. ¿Por qué? Porque ya sabéis que más o menos hasta el día 15 yo voy a poder entrenar duro y recuperar muy bien. Ojo, siempre sin pasaros para no producir ese sobreentrenamiento. Ya os digo que para sobreentrenarse hay que entrenar muchísimo, muchísimo. ¿Bien? Ahí está la mano del entrenador para deciros hasta dónde hay que entrenar. Hasta el día 15 ahí puedo aprovechar mis días de entrenamiento y ser una bestia. Hay una cosa súper importante que tenéis que saber y es que las mujeres recuperan mejor que los hombres. Ojito con esto, así que esos entrenamientos tenéis que aprovecharlos. Luego a partir de ahí ya sabéis que los estrógenos van a bajar, va a empezar a subir la progesterona para preparar al cuerpo para, en caso de ser fecundado, tener ahí una buena cama para el óvulo. Bien, ahí ya sabéis que voy a tener que empezar a bajar las intensidades, te vas a sentir más cansada, ¿vale? Te va a costar un poco más entrenar, pero para eso tenemos que bajar intensidades y seguimos entrenando. A medida que avanza el ciclo, cuando se acerca la fase menstrual, ahí va a haber un poquito más de pérdida de sangre y por lo tanto vas a estar más de bajón. Importante, regular bien la nutrición y seguir entrenando para aliviar los dolores, ¿ok? Así que nada, chicos y chicas, espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis nos la dejáis por los comentarios y nos vemos en la siguiente. Un abrazo muy fuerte y hasta luego.